Ritmo y la conciencia de un pueblo que hace camino y hace patria. Empezamos en Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen a la participación popular. Un pueblo que recupera nuestro glorioso pasado. Estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Nerlini Carusí, complacida de que se unan con nosotros en este espacio dedicado a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos en comunidad para reproducir la vida. Y que, como dice el cantor del pueblo, que sea humana la humanidad. En Clave Comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en comuna. Es como una escuela. En Clave Comunal suena desde los lugares en los que la historia se hace, desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo, desde el parque, desde la Casa de las Mujeres, desde el Centro de Diagnóstico Integral, el CDI, desde la escuela, desde la radio comunitaria, desde las más de 3.500 comunas que hacen vida en Venezuela. Este es un programa de emociones, de aprendizajes, de luchas, de alegrías, de orgullo venezolano. En Clave Comunal es producido por la Vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela para los consejos comunales y las comunas y por la Universidad Nacional de las Comunas, la UNACON, y también por la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, la UNEYES. Pero es sobre todo un espacio del poder popular organizado en Venezuela para hablar sobre sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales. Si tú quieres aportar alguna clave comunal o si quieres hacernos alguna pregunta, puedes llamarnos por el 0212-731-3413, 0212-731-3413, o también puedes escribirnos un mensajito de texto a través del 0426-414-8979, 0426-414-8979 y compartir un rato con nosotros. Pensar en comuna. Más de 5.300 circuitos comunales y comunas participaron este domingo 23 de noviembre en la cuarta consulta popular nacional del año 2025, en la que se presentaron más de 36.500 proyectos comunales vinculados principalmente con educación, con servicios públicos, vivienda y economía popular. Pero para hablarnos sobre esta participación popular en este ejercicio del poder comunicativo del pueblo, hoy nos acompaña Sandino Gabriel Marcano Mujica. Él es director de políticas públicas comunales, quien también acompaña el Observatorio de Información e Indicadores del Poder Popular. Bienvenido, Sandino, ¿cómo estás? Alegre de estar nuevamente con ustedes aquí en Clave Comunal, que bueno, es una segunda casa ya. Efectivamente, nosotros complacidos de que nos acompañe, sobre todo para hablar sobre esta experiencia de la voluntad de vivir desde el consenso comunitario, desde el consenso popular que tiene Venezuela. Una nueva consulta popular, ¿no? La cuarta edición de esta gran política nacional durante este año 2025, pero que acumula desde su lanzamiento en abril del año 2024 ya 6 ediciones, pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? Y ha sido una política nacional bien acertada, la que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro como un ejercicio
que permite empoderar realmente al poder popular de la gestión territorial de sus proyectos a partir de la transferencia de recursos, la transferencia de competencias, que permite ir avanzando en la construcción de nuestras comunidades, ¿no? En el mejoramiento de procesos diversos que van desde los servicios, lo social, la vialidad, lo productivo, lo cultural, etcétera, etcétera. Entonces, este fin de semana ha sido un acumulado ya de 6 consultas que ha permitido que progresivamente cada día la participación sea mayor. Cada consulta la participación sea mayor porque, bueno, se va ganando en un proceso de experiencia. La gente ha venido observando cómo se vienen haciendo realidad los diferentes proyectos en cada uno de sus territorios y entonces, bueno, renace la esperanza, se empiezan a ver cómo las situaciones que tal vez teníamos de salud, de educación, de algunos servicios públicos, etcétera, que por la guerra económica y por la situación que hemos venido atravesando estos últimos años no se habían podido resolver y que ahora, de la mano de la gente, directamente ahí en su territorio, empiezan a concretarse y empiezan a visibilizarse. Así que fue una gran fiesta popular en donde desde muy temprano la gente salió a votar en los más de 8.000 centros de votación que se dispusieron para esta consulta, en las más de 9.000 mesas a lo largo y ancho de todo el país, hasta altas horas de la noche, donde la gente, bueno, seguía saliendo en función de las diferentes opciones. En más de esos 36.500 proyectos que tú mencionabas, tenían la posibilidad, pues, de escoger, de seleccionar para ir luego con los proyectos que han quedado como ganadores a ejecutar en cada uno de los territorios. Sandino, ¿cuáles han sido las variaciones, los aprendizajes que se han tenido en el despliegue de las distintas ediciones de la Consulta Popular Nacional? Sí, importante eso, porque yo creo que la consulta ha venido evolucionando, ha venido madurando. Tal vez la primera consulta popular partió del ejercicio de, volver a unificar en el marco del sistema de gobierno popular y comunal a la gente en los territorios, a rescatar el espíritu asambleario, a que la gente pudiera nuevamente generar procesos que le permitiese priorizar situaciones en su territorio y poder solventarlas, ¿no? Pero inicialmente tal vez fue un proceso de transferencia de recursos, sin tal vez mucha articulación entre las diferentes escalas de gobierno, tal vez después de un buen tiempo sin recibir transferencias directas, las comunas, los consejos comunales, volver a rescatar, a desempolvar las cuentas, los cuentadantes, los procesos de ejecución, la Contraloría. Bueno, ya después de 6 ediciones de la consulta, repito, ha venido madurando. Tanto que hoy, ya en el marco de ese sistema de gobierno, la consulta permite, pues, el trabajo articulado entre las diferentes escalas de gobierno, porque el gobierno nacional entrega recursos a partir de la priorización que hace el Poder Popular. En ese proceso, las gobernaciones, alcaldías, ministerios se abocan al acompañamiento, a complementar desde sus capacidades y potencialidades en el territorio, herramientas, maquinaria, asesoramiento técnico, formación a las comunas para llegar a feliz término, ¿no? E inclusive los proyectos que por alguna otra razón no pudieron culminarse, también son un aprendizaje porque nos han permitido, que la gente vaya atinando en qué se debe priorizar, en qué magnitud, entendiendo que, son $10,000 lo que se tienen ahorita en los territorios, y eso ha permitido avanzar, pues. ¿Y qué métodos pedagógicos se han desarrollado en el seno de la comuna, sobre todo para este ejercicio de poder expresar la voluntad de vivir desde la convivencia comunitaria, desde el acuerdo comunitario?
Sí, es un método completamente, como tú lo dices, es un método porque, fíjate, la consulta para mí se convierte en un gran ejercicio de planificación popular. De hecho, ya yo digo que no es solo una política del gobierno nacional, del Ejecutivo, sino que se ha convertido en una política de Estado porque además vincula, ¿no?, a otros poderes. El poder electoral se suma para toda la organización de la elección como tal. El poder judicial, con los jueces de paz, por ejemplo, garantizando cualquier resolución de cualquier controversia en torno a la consulta. El poder legislativo cada día aprendiendo de este proceso para el fortalecimiento de las leyes del poder popular. Por supuesto, el gobierno ejecutivo, el poder ejecutivo con todo el tema de, bueno, la transferencia de los recursos, el impulso de la organización popular. Y es un método de planificación popular porque, fíjate, ya vamos por más de 200.000 proyectos que se han postulado en las 6 consultas. Imagínate, proyectos de todo tipo en todas las áreas. Entonces, digo que se convierte en un ejercicio de planificación popular porque entonces hablamos de la agenda concreta de acción, del plan de las 7 transformaciones en los territorios. Bueno, ¿qué más agenda concreta de acción que la consulta, que se convierte en un gran acta nacional que nos permite a las comunidades poder decirnos en el marco del gobierno vencial qué tenemos que hacer, en qué territorio, porque además nos permite ver en qué región del país se están dando más un tipo de proyectos que en otro, le permite a la gente enfocar a corto, mediano y largo plazo cómo ir resolviendo las situaciones en sus territorios, porque, bueno, hay algunos problemas en algunas comunidades más estructurales que tal vez con una sola consulta no se resuelven, pero les permiten ir avanzando en etapas. Y ahora más cuando el presidente ha sumado un segundo proyecto a ser financiado por la consulta en los territorios, entonces la gente en muchos casos dice, bueno, con el primero vamos a ir avanzando en etapas de los proyectos más estructurantes y con el segundo vamos a ir resolviendo los proyectos más de impacto rápido, que tienen rápida solución en los territorios. Así que sin lugar a dudas es un método de trabajo, es un método de gobierno que la gente ha venido asumiendo en los territorios y que está permitiendo reavivar la gestión comunal. Este método que se está desarrollando, ¿cómo trabaja el contenido material de ese arte de ponerse de acuerdo y que no nos quedemos solo viendo la coyuntura o lo que tenemos allí como urgente, para poder enfocarnos también en las gravedades epocales o históricas? Sí, eso es muy importante porque, digámoslo, creo que la consulta se debe convertir, y así lo he venido diciendo yo, en cada proyecto una escuela, ¿no? Porque no puede ser un proceso en donde, bueno, la gente sienta la oportunidad de recibir recursos para resolver un proyecto inmediato, pero que no genere una vinculación de toda la comunidad, de todos los que ahí conviven en ese territorio, en el marco de eso que se está dando o eso que está llegando a través de la ejecución de un proyecto determinado de la consulta en ese territorio. Por el contrario, debe ser un ejercicio que invite a que el que es beneficiario, pero al que no, al que es trabajador en su territorio, que va a ser fuerza de trabajo para la ejecución del proyecto, bueno, puede inclusive certificar sus saberes, pueda formar a otros, y que eso, bueno, genere un proceso de identidad, genere un proceso de entender que entonces ahí está llegando el gobierno popular, que permite identificar necesidades, diagnosticar necesidades, planificar entonces en corto, mediano y largo plazo qué podemos ir avanzando y en qué medida, que permite generar ejercicios de seguimiento, de control, de contraloría, y que, bueno, va a ir y que debe ir sumando cada día más voluntades de la gente, como tú lo dices, no como un elemento apagafuego, ¿no?, sino como realmente un ejercicio de gobierno popular en cada uno de los territorios. Durante las primeras 3 consultas, Sandino,
se hablaba que más del 80% de las propuestas comunales presentadas en las consultas o en la Consulta Popular Nacional en las distintas ediciones, estaban relacionadas con el tema de servicios públicos y con educación. ¿Cuál ha sido como el movimiento, ese desplazamiento que se tiene luego de 6 jornadas de esta Consulta Popular Nacional, sobre todo enfocados en el tema de la agricultura, temáticas vinculadas con la crisis climática, que no son como gravedades situacionales, sino gravedades históricas? Sí, bueno, sí, ciertamente la primera consulta, creo que en el marco del acumulado que teníamos, pues por todas las situaciones de estos últimos años, la primera consulta, el principal problema que la gente postuló y que después quedó como ganador en los proyectos fue el tema del agua, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego la vialidad, la electricidad, la vivienda. En la medida que han venido avanzando las consultas, el tema del agua se ha venido manteniendo, pero empiezan a reflejarse los procesos sociales, el tema de la educación, la salud, la alimentación, el deporte, el tema de la economía comunal, del ejercicio, pues, de la economía desde el territorio, desde la economía local. En las primeras de cambio no tuvo mucho reflejo, porque bueno, tal vez la gente en ese afán de resolver las cosas que tenía pendiente no visualizaba que el generar un proyecto productivo también te genera las bases para ser autosustentable y permitir que luego no tengas que depender exclusivamente de consultas, sino que puedes generar tus propias soluciones. Y a partir de la segunda, la tercera consulta, progresivamente han empezado a aparecer también proyectos asociados al elemento productivo. Mira, ahí hay elementos de tierra, agricultura, elementos que tienen que ver con temas como la cría de pollo, el tema bovino, caprino, ¿no? El tema agrícola como tal, ya lo decía. Y que siempre va a tener el agua, ¿no? ¿Cómo? Que siempre va a tener el agua dentro de ese ABC, porque el agua es fundamental. Correcto, es necesario, es fundamental para todos esos procesos. E igualmente han venido saliendo ahora otros procesos asociados al tema de la ciencia y la tecnología, espacios tecnológicos sobre todo, con el tema de ecosocialismo, tal vez no desde la estructuralidad, pero sí hemos empezado a visualizar proyectos asociados al tema de la recolección de desechos sólidos, al tema del reciclaje, al tema de viveros, etcétera, que la gente también ha venido impulsando en los territorios. Y bueno, la consulta anterior, que fue la consulta de la juventud, también permitió de alguna manera avanzar en dar una cierta gama de algunos proyectos más asociados al elemento productivo de la juventud, hacia el tema tecnológico, hacia el tema comunicacional, gráfico, que bueno, también ha hecho variopinto pues todo este proceso de la consulta. ¿Y cuáles fueron en esta oportunidad los estados con mayor participación en la Consulta Popular Nacional? Sí, bueno, por un tema podemos definirlo en dos categorías, ¿no? Por una parte, tenemos, digamos, los estados que, por supuesto, al tener mayor cantidad de comunas y circuitos, su participación, en la medida que empujen con fuerza, siempre va a ser mayor, ¿no? En este caso, estamos hablando del estado Zulia, de Caracas, de Miranda, de Portuguesa, ¿no? De Carabobo, de Anzoátegui. Fueron los principales estados con mayor votación, con mayor participación de la gente. Pero porcentualmente, si hacemos una comparación con la consulta de la juventud, tenemos estados importantes como Portuguesa, Trujillo, Apure, en el Llano, Nueva Esparta, Barinas, Monagas, en el oriente del país, Cojedes, que lograron mantener e incluso superar
los porcentajes de participación que tuvieron en la última consulta de la juventud. Entonces, por eso digo que es un ejercicio que va sumando voluntades, que va sumando gente, que en la medida que cada día aprendamos al desarrollo de los proyectos, a priorizar mejor, a concretar mejor, a planificar mejor, a que el resto de las escalas de gobierno, en el marco del gobierno evidencial, entiendan lo que les está diciendo la gente y se dediquen a acompañar con más fuerza al poder popular en el desarrollo de estos proyectos, cada día la participación va a ser mayor, porque además es un proyecto en tu territorio, entonces no tiene que va a solventar alguna situación, entonces no tiene color político ni nada. En la consulta, bueno, va desde el más revolucionario y chavista hasta tal vez el opositor que vive en su territorio, pero que sabe que en la consulta tiene la posibilidad de resolver un problema puntual en su comunidad, pues. Una consulta que suma voluntades, dice Sandino Marcano, especialista en políticas públicas y director del Observatorio de Información e Indicadores del Poder Popular. ¿Cuál ha sido, Sandino, la participación de las juventudes en esta cuarta edición de la Consulta Popular Nacional del año 2025? Pero no me lo respondas ahorita, sino al regreso de la identificación de la emisora. En el sistema RNB, la multiplataforma que recorre la patria, ya regresamos con En Clave Comunal. Les estamos presentando En Clave Comunal, en el sistema RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo. Decir: este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. En este nuevo día yo dejaré el espejo, trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Siempre hay un nuevo día. Esto quiere decir que siempre se puede empezar de nuevo. Recuerden que Aristóteles escribió sus grandes obras después de los 55 años, que Kant escribió la Crítica de la Razón Pura a los 66 años, que Darwin escribió El origen de las especies a los 70 años. Es más, Moisés dirigió el Éxodo a los 80 años. Tamayo, el amado Tamayo, pintó hasta los 91 años. Picasso y Chagall hasta los 92 años.
siempre se puede empezar de nuevo. Siempre hay un nuevo día. Cada mañana el Señor espera en nuestro corazón. Solamente debemos escucharlo para que el día sea lo que debe ser. Una fiesta. Este es un nuevo día, sí, Señor, para empezar de nuevo. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Para buscar al ángel. Este es un nuevo día de Facundo Cabral. Una hermosa canción que nos habla de los sueños, de los procesos para volver a ser feliz. Siempre se puede empezar de nuevo. El pueblo venezolano, con la Consulta Popular Nacional, hace un ejercicio de poder político. Y el poder político no se toma, como dice Enrique Dussel, maestro de la liberación. El poder político no se toma. El poder político siempre y solamente lo tiene el pueblo. Lo tiene siempre, aunque sea acosado, debilitado, intimidado, pero el pueblo siempre tiene el poder. El poder del pueblo. El pueblo es el sujeto de la historia, o el sujeto de la historia. Un sujeto político que asume desde la autoconciencia y desde su esencia comunitaria el despliegue y el desarrollo del poder político en todos los momentos. Y en ese ejercicio se vuelve hacia el pasado que necesita, hacia su historia, la historia nuestra, para despertar esa potencia que solo el pasado nos puede otorgar. Es maravilloso. Es un proceso continuo de ejercicio del poder. Estamos conversando entre comunes por Radio Nacional de Venezuela con Sandino Marcano, especialista en planificación y políticas públicas, director del Observatorio de Indicadores del Poder Popular. Te recordamos que puedes escribirnos por la mensajería de texto a través del 0426 414-8979 y consultar a Sandino Marcano sobre lo que ha significado esta cuarta jornada de la Consulta Popular Nacional, cuarta jornada del año 2025. Sandino, quedó pendiente una pregunta en clave comunal. ¿Cuál ha sido la participación de las juventudes en esta última edición de la Consulta Popular Nacional? Así es, Nalini, así es. Bueno, en el mismo proceso de maduración de la consulta, a ese mismo ritmo ha venido madurando la participación de la juventud, ¿no? Con el tema de acercar cada día más al joven, a la joven, al proceso de construcción del poder popular, a la participación en las vocerías de los consejos comunales, de las comunas, de los movimientos sociales en los territorios, y que sean partícipes pues de todo lo que desde ahí se empuja para transformar las realidades comunitarias, porque tal vez no habíamos profundizado en el ejercicio de explicar un poco más dentro de esa guerra cognitiva y del bombardeo desde la globalización de los medios, del tema del capital, el consumismo, etcétera. No habíamos profundizado en el hecho de contrarrestar eso, haciendo entender la necesidad de la participación de la juventud en el proceso comunal,
que además, bueno, es el relevo, pues, es la continuidad del proceso. Entonces, en ese sentido, esta consulta ha tenido el éxito que ha tenido en parte porque la juventud ha entendido que no tiene que haber una consulta de la juventud, valga la redundancia, para que ésta pueda hacerse presente, visualizarse y participar. Entonces, esta nueva consulta, en los procesos de agitación en el territorio, de campaña de los proyectos, de movilización de la gente en las comunidades, fue impulsado, pues, y gracias también a los compañeros y compañeras de la juventud en cada uno de los territorios, y se sumaron, pues, con mucha fuerza a la participación. Además, incluso ya proponiendo proyectos, votando por proyectos que, en teoría, son afines a la juventud, sin necesidad de una edición particular. Yo siempre le he dicho, ¿no? Cuando yo voy a los territorios, y le digo a los jóvenes que están en las asambleas y a los mismos voceros y voceras de un poco más de edad, que si la juventud en una comunidad en donde hay un liceo que voten, que estudien 1000 jóvenes y de esos 600 sean mayores de 15 años, se organizaran, entendieran lo que significa, bueno, la participación popular, y en el marco de la consulta plantearan un proyecto y todos salieran a votar, siempre ganara la juventud, ¿no? Porque es una fuerza real en cada uno de los territorios. Pero bueno, ha venido impulsando, creciendo el hecho de la participación de nuestros jóvenes en cada una de estas ediciones de la consulta popular. ¿Y cuál es el papel que tiene la comunicación a propósito de lo que menciona sobre la guerra cognitiva y los nuevos apareceres de la colonialidad, específicamente en un momento de reseteo del capital, en esas discusiones de las consultas o dentro de los proyectos y propuestas que se presentan? ¿Cuál es el papel que tiene la comunicación? No cualquier comunicación, sino una comunicación fuera de los marcos de interpretación colonial. Sí, creo que es fundamental, ¿no? Uno, digámosle que yo asocio mucho al tema de la comunicación con el mostrar cómo es el hecho de los resultados reales que dan el poder popular, la organización popular en cada uno de los territorios, ¿no? Más allá de que si los definamos luego un indicador o no, pero es sumamente importante. Creo que la comunicación juega un rol fundamental en el proceso de inclusive sistematizar las buenas prácticas, las buenas experiencias, los métodos que se van generando desde las organizaciones de base en la ejecución de los proyectos, en los procesos de priorización, de planificación popular, para luego ir a un proceso eleccionario que define un proyecto en la consulta, en las nuevas prácticas que nacen desde el mismo territorio para ejecutar con innovación, con, digamos, formación popular, los diferentes proyectos en cada uno de los territorios. Entonces, ahí hay un reto muy grande porque, bueno, lo acabamos de decir, ya más de 30.000 proyectos, solo contando los que quedan en primer lugar, financiados por la Consulta Popular Nacional. Si sumamos los que se han financiado en segundo lugar, en algunas gobernaciones, en alcaldías, eso sube mucho más. Pero muy poca gente tal vez sabe aún qué se está haciendo con la consulta, cuáles son esos proyectos, cuáles son esas experiencias, cómo la gente se organiza, cómo la gente se suma, cómo la gente planifica, cómo la gente optimiza ese recurso que le está llegando, cómo la gente genera nuevas prácticas. Bueno, porque hablamos del milagro comunal en esos procesos, pero bueno, eso hay que sistematizarlo, eso hay que documentarlo y eso hay que hacerlo saber, pues, a todo nuestro territorio y al mundo entero. Entonces ahí creo que la comunicación juega un papel fundamental, pues. Hablando de los procesos de sistematización, desde el Estado Mérida,
específicamente desde la comuna 27 de febrero de Los Curos, nos llega una pregunta de un comunero. Se llama Carlos, pero no pone el apellido. Pregunta, ¿existe algún tipo de registro donde se puede ver el nivel de participación de las últimas consultas? Un registro como tal no existe, porque digamos que a pesar de que es un indicador interesante, no ha sido el principal indicador que se ha querido reflejar en torno a la consulta. Entonces, en las primeras consultas, que fue un proceso más interno del Ministerio de Comunas, y en las últimas que el Consejo Nacional Electoral ha venido apoyando, no existe una plataforma comunicacional en donde uno pueda ver. Creo que la gente en sus territorios, las propias comunas, los propios circuitos comunales, tienen en su histórico, de la gente que en el marco de sus padrones electorales comunales ha venido participando y ha venido incrementando, y en qué áreas en cada uno de los territorios, ¿no? Pero un registro como tal público en donde podamos tener acceso a esa información ahorita no existe. Pues ha sido un proceso más que ha quedado, digamos, a algunos decisores del gobierno nacional. Si tuviéramos que hacer una radiografía del mapa de los sueños de las comunas y cómo se vinculan con la consulta popular nacional, ¿cuál sería la imagen que nos podría dar Sandino Marcano? No, bueno, creo que la imagen que nos está dando es que se está construyendo un gran mapa nacional que nos muestra hacia dónde debe ir la política, hacia qué áreas de gestión debe enfocarse el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, hasta que toque que existan, y por supuesto el mismo poder popular, porque la gente nos está hablando y nos está diciendo: quiero que se gestione en agua. Fíjate, en función de eso que me dices, haciéndonos un análisis por lo menos de esta consulta, la principal transformación, el marco de las 7 transformaciones que está saliendo como radiografía en la consulta, es la transformación número 2 de ciudades humanas y servicios. La gente, la mayor categoría, la mayor cantidad de categoría de proyectos está asociada a esa transformación, ¿no? Porque bueno, es el agua, es la electricidad, es la vialidad que la gente quiere, que es las telecomunicaciones, que la gente quiere que se resuelva en el territorio, que se fortalezca en el territorio. En segundo lugar, tenemos la T4, lo que es el tema de la transformación social, la educación, la salud, el tema de la alimentación, las poblaciones mal denominadas, en algunos casos vulnerables, etcétera, ¿no? En tercer lugar, entonces ya ahí sí caemos en el tema económico. O sea, la gente quiere resolver los servicios, quiere resolver sus problemas sociales y quiere luego generar procesos de economía comunal, de economía en sus territorios. Luego, bueno, está el elemento político, en quinto lugar está el elemento de la ciencia, tecnología y ecosocialismo, fíjate, y ya de último, inclusive están reflejando el tema de la T número 6, de la seguridad, de la T número 3, perdón, de la seguridad y la paz. Entonces, así está la gente visualizando el mapa de los sueños que nace de esta gran política de la consulta popular, y que yo digo además que, como decimos nosotros los orientales, le pone papayita a las otras escalas de gobierno lo que tienen que hacer. El que en el marco de eso que tú siempre hablas, ¿no? De la potencia y todo este tipo de cosas, del amigo Dussel, bueno, la gente ahí tiene clarito lo que le está diciendo el pueblo que quiere que se haga. Tendríamos que ser darle la espalda al pueblo y no estar claro, entonces, lo que nos llamamos revolucionarios en eso, porque en esas consultas la gente nos dice cuál es la agenda que quiere que haga el agua, cuál es la agenda que quiere que haga el Ministerio de Electricidad, en dónde quiere que el gobernador se enfoque, el alcalde se enfoque. Entonces nos las ponen papayitas. Si yo en un territorio quiero hacer gestión, voy y veo qué me está diciendo el pueblo con la consulta, en qué está priorizando, y ahí enfoco los esfuerzos. Por eso es que además digo que más allá del hecho concreto de financiar un proyecto, la consulta es un gran ejercicio de planificación popular que marca
y que aterrice ese mapa de los sueños en cada uno de los territorios. En cuanto a la segunda transformación que está ligada a la descolonización y al tema de la soberanía, ¿cómo se religa, pudiéramos decir, el tema de la gestión del agua con la ecología? Que no solamente se vea en términos como yo aspiro a que llegue el agua a mi casa, sino el tema de cómo yo concibo el tema del agua, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Al planteamiento que muchos hacen de que quieren que les llegue el agua por tubería o que queremos que nos llegue el agua por tubería sin saber cuánta energía se necesita para que nos llegue el agua a la casa o de dónde viene el agua o cuáles son las dificultades que se van a presentar y que se están presentando con el tema del acceso al agua dulce en espacios y en momentos en los que estamos sumergidos en una crisis ambiental global sin precedentes. Creo que en el futuro próximo, ahorita que vamos hacia seguramente a las consultas del 2026, y eso es un reto importante el que comentas, porque efectivamente creo que es un cambio de paradigma, un cambio en la forma de pensar, de avanzar en el proceso de descolonización, porque la realidad de hoy es que la gente en el ejercicio de las consultas busca eso, busca que me llegue el agua, sea cual sea a costa de cualquier precio, ¿no? Y hay que avanzar en la misma consulta y ese proceso de maduración del poder popular en torno a que esto no sea una política apagafuegos, sino que realmente sea una política estructurante, que vaya transformando realidades, pero también vaya transformando pensamientos, pasa porque la gente pueda entender hasta dónde puedo llegar, a costa de qué significa seleccionar un proyecto u otro proyecto, porque ciertamente, por ejemplo, en ese caso específico del agua, hoy la gente, que es la primera de las categorías en las 6 consultas hasta ahora, busca es que le llegue el agua por tubería como sea, pero no se piensa en eso que tú dices en muchos casos, ¿no? Entonces, creo que es un reto desde la formación, desde el debate, en torno a todas estas cosas, que debe salir también como parte de la experiencia y del aprendizaje de la consulta, para que la gente pueda cada día más posicionar la gestión de gobierno popular a través de estos proyectos de la consulta, teniendo en cuenta lo que nos rodea, lo que comentan, la madre tierra, lo que afecta, lo que no afecta, que llegue inclusive algún servicio de alguna manera a algún territorio. Creo que eso es un reto que tenemos en el marco de la consulta, un desafío para avanzar en ese caso y inclusive para que entonces ese tipo de proyectos que están asociados a esas transformaciones empiecen a reflejarse también en la gama de opciones que se plantean en la consulta. Luego de los criterios que ustedes trabajan en el Observatorio de Información e Indicadores del Poder Popular, ¿cuáles serían o algunas de las recomendaciones que ustedes tienen para las comunas venezolanas que nos están escuchando tras la participación que han tenido en las 6 jornadas de la Consulta Popular Nacional? Bueno, la principal es entender que es un ejercicio de planificación popular y que en ese sentido hay que darse el tiempo de evaluar, no esperar que llegue cada consulta para ver qué voy a hacer, sino darse el tiempo de fortalecer los planes comunales de manera de marcar qué podemos o qué debemos hacer a corto, mediano y largo tiempo. Yo conozco experiencias de comunas que desde su primera consulta hasta la última definieron en su asamblea de ciudadanos, en su plan comunal, que ellos iban a resolver de manera estructural el tema eléctrico en su comunidad. Y entonces no han ido saltando de un proyecto a otro, que a veces no permite que se vea, tal vez con cierto impacto inclusive, el desarrollo pues de la gestión ahí en el territorio, ¿no? Porque hoy arreglo tal vez 100 metros de techo, mañana 50 metros de cancha y así sucesivamente. Entonces creo que esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que, bueno, eso pasa por fortalecer el hecho de lo colectivo, ¿no? Ante la individualidad de una calle, de un solo consejo comunal,
sino realmente fortalecer el hecho, repito, colectivo de lo que significa vivir en comunidad, de lo que significa vivir en comuna, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, la formación. Creo que no se puede perder un ejercicio tan interesante como es el de la consulta, para simplemente recibir un recurso, gestionar y bueno, rendí como pude y volver al ciclo, sino que debemos pasar por un proceso, como digo yo, de cada proyecto una escuela que certifique saberes, que identifique saberes propios de nuestras comunidades, que forme a la gente que se incorpora, que tal vez inclusive puede ser que estuvo desempleada en algún momento determinado y la consulta lo reactivó, y así sucesivamente. Y bueno, por supuesto, el cómo en ese ejercicio de planificación fortalecer en el marco de ese reflejo que generan hacia otras escalas de gobierno las necesidades para el crecimiento nacional en ciertas áreas. Yo pongo un ejemplo, proyectos de agua que requieran X cantidad de tuberías, pero en el país no tenemos ahorita la producción necesaria. Entonces eso implica al ministerio en cuestión poder, con el poder popular, entender que hay que entonces reflejar procesos productivos, procesos económicos que permitan generar esa necesidad que nos está planteando la consulta popular. Mínimamente son las que te pudiera decir ahorita, que hemos venido identificando para hacer cada día más efectiva pues esta política de la consulta popular nacional. Agradecemos a Sandino Marcano, director de Políticas Públicas Comunales y director también del Observatorio de Indicadores del Poder Popular. Una consulta popular que, como bien él dice, suma voluntades, pero que no solamente está dirigida a transformar realidades, sino a transformar el pensamiento en vínculo con la realidad concreta, y la realidad concreta también forma parte de un planeta que está cambiando, producto de un sistema civilizatorio de muerte que nos genera condiciones impredecibles y que tenemos la responsabilidad de pensar, de actuar y transformar en consecuencia. Recordemos que la vida solo puede ser comunitaria. En esta oportunidad, en Enclave Comunal, trabajamos para ustedes desde los controles técnicos José Gregorio Guaregua Padilla. Alexander Rodríguez estuvo como asistente de producción y quien habla para ustedes, Nerlini Carusi. Que la pasen muy bien y nos oímos el próximo martes en Clave Comunal. En el sistema RNB, la multiplataforma que recorre la patria. En Clave Comunal, los saberes, los haceres, las experiencias, las expectativas y los horizontes de las comunidades organizadas en nuestro país. Hablan las comuneras y comuneros. En Clave Comunal. Con Nerlini Carusi.